Bien, ya, ya les he pasado el enlace. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dar inicio a, a esta, a este en vivo, a esta a ver acá, un segundito. Sí, creo que estaba bien. Ok, entonces, bueno, primero darle la bienvenida. Quiero saber, Elmer, ¿ustedes me están escuchando? ¿Sí? Sí, ¿Escuchan, Adrián también? sí, sí, sí. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, yo te escucho. Ay, creo que está ya. Ok, bien. Entonces, bueno, voy a pasar a la presentación de nuestros invitados. Bueno, tenemos a Farro. Elmer Farro, él es de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú. Él ha estudiado ingeniería mecánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su primera incursión editorial fue alrededor del 2007 como coautor del libro Plan Estratégico para la Producción y Comercialización de Tilapias. Durante 2 décadas laboró en la industria petrolera, desarrollando actividades profesionales en diversos países, lo que le incluyó la permanencia de 5 años en Indonesia. En 2013 creó el blog a101c.com, donde publicó crónicas y relatos inspirados en sus viajes de trabajo. Actualmente forma parte del colectivo de escritores de Miércoles, con el que ha participado con los libros de relatos borrones y cuentos nuevos y bandeja de entrada. En 2025 publicó el libro de relatos La incertidumbre de los afectos. Bien, bienvenido Elmer. Y bueno, ahora paso a presentar a Adrián. Adrián Basso Canoc. Él es de Somos Refugia. Él es papá de 4 y 3 se los regaló la vida. Él es abogado de profesión, especialista en derecho de familia y es coach ontológico. Junto a su pareja, Vanessa, tienen el primer estudio legal y emocional del país, donde ayudan a diferentes formas de familia que hoy existen para poder transitar en esta vida, siendo acompañados con las herramientas y recursos legales y desde la práctica ontológica también. Bien, bueno, bienvenidos a esta su casa de Uwey, agradecerles nuevamente por esta disposición de poder conversar en torno a las paternidades, ¿no? Porque no hay solo una, sino hay una diversidad y creo que sus historias van a ser muy valiosas, eh, digamos, para el público que nos acompaña y que también nos va a ver en diferido. Bien, entonces vamos a arrancar con la primera pregunta, que es sobre qué idea sostenían de la paternidad antes de su experiencia. Bueno, empezamos con Elmer. Mm, a ver, bueno, buenas noches para quienes se conectan. Eh, eh, la verdad que, eh, no sé, siento yo que el tema de la idea de paternidad es una cosa que uno llega, digamos, como parte del proceso de la vida. No, no había eh, ningún preconcepto, simplemente las cosas se van dando porque finalmente pues ocurren, ¿no? O sea, no tenía yo, digamos, una idea muy elaborada, simplemente, bueno, llegué a la paternidad como parte de un proceso de mi vida, ¿no? O sea, no tengo una idea, digamos, demasiado elaborada sobre eso. Ok, bien. En tu caso, Adrián. Para mí la paternidad es interesante, ¿no? Porque yo la he construido. Hoy por hoy la construyo a base del trabajo diario con los niños. Pero
creo que uno siempre llega con una idea preconcebida y, y es un constructo social que yo fui nutriendo a partir de lo que veía en películas, por ejemplo, en series, ¿no? Esta idea del papá que todo lo soporta, el papá que tiene que poder proveer en todo sentido y el papá que además tiene que siempre cargar, ¿no? El papá, una suerte de papá de queco. Ujú. Este, ya con el paso del tiempo he ido un poco rompiendo esa figura idealista porque al final siempre dice mi papá es un superhéroe, pero el papá no es otra cosa que una persona con hijos, ¿no? No es un superhéroe. Entonces, a partir de ya del día a día he ido construyendo esa figura para poder traer consigo a un papá humano, a un papá que entiende que no lo va a poder cargar todo, a un papá que entiende que también tiene que poder expresarse, que tiene límites, que es humano. Entonces, creo que al final la realidad y el trabajo diario es el que me ha permitido ya observar y humanizar y tratar con ternura también la paternidad. Qué interesante lo que mencionas, Adrián, porque justamente también, ¿no? O sea, como hijos, hijas, cómo vemos a nuestros padres, ¿no? O si de pronto son ausentes, ¿no? Y eso también marca también un poco la perspectiva de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estudié 11 años en un colegio religioso, ¿no? Donde la idea preconcebida sobre la paternidad, su presencia, ¿no? Pero claro, pero cuando tú te das cuenta en el día a día, la presencia, por ejemplo, mayoritariamente en los colegios son de mamás, ¿no? Las mamás están más presentes que los padres, ¿no? Y de pronto justamente con este rol que ellos juegan, ¿no? De la productividad, ¿no? De producir, ¿no? Y algunos padres sí los veías, ¿no? Sin embargo, este despliegue de ternura, de cariño, ¿no? Pues es como de pronto un poco lejano a veces, ¿no? Y eso he ido notando que ahora se ha ido como de pronto se muestra un poco más, es un poco más visible, ¿no? Por lo que tú señalas, ¿no? Es que más allá de ser padres, también pues somos humanos, ¿no? Y un padre se cansa, y esta idea que a veces sostenemos de superhéroe, el que todo lo puede, ¿no? También es un ser frágil, ¿no? Entonces, eso es algo que también, un poco también se refuerza en la sociedad, pero siento que poco a poco se va como que también eh, desmontando, ¿no? Entonces, y creo que eso es importante, sobre todo para niños, niñas, para todas las personas, ¿no? El hecho de tener otras posibilidades de paternidades, de posibilidades donde haya más cercanía, donde el cuidado esté más presente también en ellos. Bien, eh, ¿hay algo más que quisiera mencionar? Sí, yo creo que, a ver, lo que pasa es que yo siento que estos son temas que uno, digamos, uno llega eh, a partir de cómo lo educaron, qué cosa es lo que ha visto, o sea, es una suma de muchas cosas y finalmente, y los valores que uno tiene, ¿no? Entonces, digamos, para mí fue un proceso bastante horizontal, o sea, no, digamos, las responsabilidades se compartieron en casa desde el principio, no había una asimetría o se buscó siempre reducir la asimetría con mi esposa con respecto al cuidado de los chicos, quién tenía que, o sea, teniendo en cuenta que los dos trabajábamos, o sea, que podía estar en casa, ayudaba, mientras el otro estaba afuera, digamos, no fue un asunto de que tengas una estructura, digamos,
patriarcal, tradicional o una cosa de estas que haya que deconstruir, ¿no? A pesar de que, obviamente, digamos, veníamos o en mi caso vengo yo de una familia en la cual, sí, pues mi papá trabajaba, mi mamá se quedaba en la casa, era ama de casa, y entonces podría yo decir, ya, bueno, esa era la estructura clásica, pero no, digamos, a partir de lo que uno ve, la formación que tienes y lo que sientes que un poco que es lo justo, terminas buscando reducir esas asimetrías, ¿no? Excelente. Bien. ¿Tú, Adrián, algo más? Yo, no, sobre esta pregunta creo que me quedo contento con la primera respuesta. Excelente. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda, y es en torno a estos aspectos que justamente ya rescata un poco el lado ya más humano, ¿no? Es que descubrieron de ustedes en el proceso de ser padres, o sea, sus aspectos sombríos y virtuosos. O sea, ¿qué se dio? A ver, empezamos ahora con Adrián. Sobre ser padre, los aspectos sombríos y virtuosos. Pucha. Yo creo que la paternidad en cuanto a lo sombrío se refiere es el cansancio que puede generar, ¿no? O sea, yo tengo 4 hijos y aparte trabajo y a veces uno se agota, ¿no? Porque los niños siempre necesitan de ti, de su papá, de su mamá, y, y está bien, pero claro, está este agotamiento que era lo que decía un poco en la primera parte, ¿no? De reconocer también lo humano. Y en lo virtuoso que me ha dado la paternidad, creo yo, es en la capacidad de poder tener un doble rol en el sentido de un rol paterno, de dirección, de acompañamiento, de enseñanza, de discernimiento a los niños, pero también un rol un poco de Peter Pan, ¿no? De poder volver a ser niño, que creo que es algo virtuoso que la paternidad regala, la posibilidad y la capacidad de poder volver a ser niño con los chicos. Porque, claro, los chicos cuando juegan eh, quieren jugar y estamos ahí todos en un rol de igualdad dentro del juego, ¿no? Y es bonito poder crear esos espacios en donde yo también puedo ser niño con ellos, porque no creo que, para mí, no creo que lo correcto sea siempre estar en una simetría en donde yo soy el papá con un rol meramente educativo y de disciplina, sino que creo que también es importante regalarles un papá que les dé diversión y que les enseñe que la niñez se termina como proceso biológico, pero no necesariamente como proceso espiritual. Ujú. Eso. Bien, bien. Gracias, Adrián. En tu caso, Elmer. Bueno, yo creo que uno no viene a uno no le dan el manual, ¿no es cierto? No le dan el manual para ser padre y por lo tanto la andas embarrando a cada rato. Te equivocas permanentemente y bueno, digamos que el reto es darse cuenta de esos errores, o sea, es ver, uy, ¿no? Esto no debía hacerlo, pues esto puedo mejorar. O sea, yo creo que el reto es ese, es tener, digamos, la posibilidad de evaluar y la esperanza de que los errores no sean irreversibles, porque, pucha, digamos, los chicos tienen, digamos, cada uno sus procesos y uno espera que eso que uno hizo inadecuadamente, por mejor intención que tenga, no se quede posado en ellos y que de pronto pues termine complicándoles la vida más adelante, ¿no? Uno espera siempre, porque finalmente uno hace las cosas, se supone, de buena voluntad,
que haya que digamos, estos errores, pues, no traigan una secuela que sea irreversible, ¿no? Entonces, yo creo que primero eso, ¿no? Yo siento que una, digamos, uno tiene que ser un poco indulgente con uno mismo. Al principio uno puede sentirse muy culpable, pero también tiene que tener la capacidad y escuchar, ¿no? O sea, escuchar, ¿no es cierto? La capacidad de escuchar y de aceptar de que uno se puede equivocar, escuchar a los hijos, escuchar a la pareja, escuchar a quienes te dicen, oye, así no son las cosas, o sea, debe ser diferente. O sea, un asunto es, al final, siempre tratar de hacer las cosas mejor. Yo creo que esa es la parte, digamos, sombría en general, en el sentido de que, pues, es el reconocimiento de que la embarramos permanentemente, ¿no? O sea, y vamos a seguir embarrándola hasta la tumba. Y lo otro, y el aspecto virtuoso, digamos, es que uno va descubriendo cosas que, obviamente, pues antes no tienes hijos y de pronto con los hijos descubres cosas que no sabías que tenías porque antes no tenías hijos. Es decir, digamos, habilidades o, digamos, cosas que digamos, comienzas a practicar, a hacer, siendo papá que, digamos, nunca había cambiado pañales, digamos, ¿no? O sea, es decir, uno aprende todo, ¿no? Uno aprende a ver de que tienes que hacerlos reír, que tienes que hacerlos dormir, entonces aprendes a contar cuentos, aprendes a que esos cuentos tienen que ser, digamos, acorde con la edad de ellos, y eso significa, pues, tener una permeabilidad como para, pues, que lo que uno cuenta, pues, sea adecuado a ellos. Es decir, aprendes digamos, a entender que tienes digo, por eso yo admiro a la gente que escribe cuentos para niños, porque que escribir cuentos para adultos yo siento que es mucho más sencillo en el sentido de que uno es más o menos el entorno en el cual tú te mueves, pero cuando alguien desarrolla una historia para niños es porque se está poniendo los zapatos más pequeños y tiene que hacer de que ese niño se sienta identificado con las historias. Y es eso, o sea, aprender a contar cuentos, aprender a caminar con ellos, entender las prioridades, las urgencias que tienen, hacer tareas con ellos. O sea, hay muchas cosas que te dan los procesos de aprendizaje con ellos, y yo siento que el gran reto siempre ha sido ese, ¿no? Aprender a adaptarse. Es un proceso de adaptabilidad que no acaba nunca, ¿no? O sea, uno tiene que adaptarse sin, digamos, someterse totalmente, sino es un proceso en el cual uno va, digamos, también poniendo su parte. Pero finalmente nada es igual cuando los chicos nacen, cuando están acá con nosotros, ¿no? Sí. Y una consulta, Elmer, ¿y tú cuántos hijas tienes? Tengo dos. Dos, y ellos ahorita están en una etapa o sea, ya es como, ya están con el nido vacío o están todavía viviendo con ustedes. Viven con nosotros, pero están trabajando, son profesionales, ¿no? Ya, entonces, y ahí en ese proceso, ¿tú crees que, bueno, dado que tus hijos son ya un poco más grandes, hay toda una serie de cambios en ustedes como padres? Por ejemplo, ¿no? Algo que yo suelo escuchar es el hecho de los primeros años es mayor presencia, ¿no? Con ellos porque son más dependientes, pero a medida que van creciendo, como que eso, como van recuperando los espacios también. ¿Cómo Las te hace? necesidades, las necesidades van cambiando, Ujú. obviamente, ¿no? Digamos, ahí no estoy contando nada que sorprende, ¿no? O sea, las necesidades de los chicos van cambiando a lo largo del tiempo. Eso es, Ujú. digamos, estoy diciendo una perogrullada, ¿no? Entonces, y lo, y obviamente sus espacios también son distintos. Entonces, y además también por la sincronización de tiempos, es decir, antes los viajes familiares eran mucho más fáciles, es decir, digamos, era vacaciones escolares, nos organizábamos, pum, nos íbamos, pero ahora las vacaciones de uno, las vacaciones del otro, entonces es mucho más difícil poder, digamos, mantener las dinámicas familiares que se tenían antes, digamos, ¿no? Entonces, y entonces, bueno, los tiempos que estamos juntos son tiempos que valoramos, no decir más, pero sí apreciamos, que entendemos que son momentos, digamos, menos frecuentes, ¿no? Sí, pues las dinámicas cambian, ¿no? O sea, las edades hacen que las dinámicas vayan cambiando, ¿no? O sea, Y por ejemplo, tu proceso en la adolescencia,
ahora no quieren que estés en la fiesta, digamos. Sí, claro. Y el proceso de adolescencia, a ustedes, ¿cómo lo manejaron? ¿Cómo lo manejaste tú? Uy, bueno, la verdad que en nuestro caso fue un proceso, digamos, más complejo porque fue fuera del país, ¿no? Estuvimos Indonesia. en Indonesia y entonces era todo nuevo, es decir, era una sociedad diferente, era una red de soporte distinta, en todo caso un poco más, más limitada, eran otras necesidades, otras prioridades. Los chicos estaban también en un proceso de, digamos, múltiple, o sea, no era solamente que crecían, sino que crecían en un lugar en el cual tenían que aprender a adaptarse. Entonces, fue una etapa complicada, fue una etapa, pero que aprendimos, todos aprendimos mucho y yo creo que salimos bastante fortalecidos de ese proceso. Es decir, yo creo que ese tiempo que tuvimos los cuatro adelante, avanzando, sobrellevando dificultades, nos ayudó mucho desde el punto de vista de familia y también individualmente, ¿no? Cada uno yo creo que mucho les marcó esa experiencia, ¿no? Nos marcó esa experiencia. Bien. En tu caso, Adrián, ¿tienes alguna anécdota en esta etapa que, bueno, tus hijos hija están de pronto alguna frase, algo que te haya asombrado y sorprendido, que te haya de pronto sacado, de pronto, no sé, pues de este, a veces automatismo que a veces podemos entrar? ¿Tienes algo especial en esta etapa ahora que están infantes, aparte de estas cositas que nos comentas del proceso de imaginación, ¿no? Que en la que has ingresado? Mm, algo que a mí me asombra es eh, la bondad de los niños, en el sentido de que mis tres hijos, los mayores, Ujú, me los dio la vida, ¿no? Ya los conocí más grandecitos. Y aún así es las ganas de querer esa presencia paterna y de ellos adoptarme a mí. Entonces, algo que a mí me saca, porque creo que lo vamos perdiendo, bueno, por lo menos yo en el día a día, en el trabajo, que veo casos de derecho de familia, veo muchos temas de básicamente discusiones. Algo que me han mostrado los niños es cómo su corazón lo aguanta todo. Y es como, aunque tienen cuerpos tan pequeños, el pecho se les ensancha bastante más de lo que uno podría pensar, porque tienen una gran capacidad de amar. ujú, ujú. Qué lindo, ¿no? O sea, eso, sí, esa fortuna de esa inocencia, ¿no? Que te puedan regalar, o de pronto cómo imaginan el mundo, cómo lo ven, ¿no? Entonces yo Ujú, creo que es como no sé, yo lo siento así como si fuera, pues, ¿no? Un maná, algo donde uno se nutre, porque claro, con la vida adulta uno se va creciendo, se vuelve a veces más racional, y en realidad tendría que ser una combinación sentipensante, como dice Galeano, ¿no? Entonces, ujú. eh, y eso realmente es como muy gratificante. Bien, vamos a pasar a la tercera pregunta y es en torno, ¿cómo ven a la sociedad en relación al tema de las paternidades? O sea, su experiencia y en su comunidad, de sus ciudades, de donde se mueven. ¿Cómo ven? Empezamos con Elmer. Mm, pues yo creo que hay una tendencia a un mayor involucramiento de los papás, de los padres, digamos, padres hombres, en las actividades cotidianas de los chicos. Yo lo veo, digamos, mi papá casi nunca ha ido a una reunión del colegio, solamente a las clausuras.
yo fui presidente de la PAFA del colegio. Entonces hay una, digamos, y en esa PAFA habían varios papás. Entonces yo creo que hay una tendencia, digamos, de donde yo me he movido, ¿no? O sea, que los papás se terminan involucrando más todavía, y estructuras, digamos, tradicionales que están por allí, dando vueltas, pero no sé, o sea, yo siento que es parte de la evolución, también depende, es que en esta época, no es solamente, es un tema, digamos que si los dos papás trabajan porque no les queda otra que trabajar, los dos, entonces el día a día de los chicos tiene que compartirse de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es inevitable. Yo creo que, digamos, la situación dentro de las familias refleja cuál es la evolución, cuál es la situación de la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, la verdad que no, yo creo que es un tema básicamente de evolución de la sociedad y bueno, pues no veo, o sea, y es lo normal, ¿no? Bien. ¿Tú, Adrián? De ahí voy un poco de la mano con la respuesta de Elmer, ¿no? O sea, hay una... En tanto la paternidad como tal es un constructo social, hoy por hoy la igualdad de derechos entre mujeres y hombres hacen que también la paternidad como ejercicio cotidiano eh, se cambie, ¿no? O sea, hay países en donde los papás ya tienen 3 meses de periodo de posparto para estar en casa, de licencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya el padre también es visto, no solo es que el padre se involucra más, sino que también la presencia física de este es reconocida más como algo esencial en la vida de los niños. Eh, en, en ese sentido, creo que está cambiando la forma en la que se observa al padre y el rol del padre, ya no solo como alguien proveedor material, sino como alguien esencial en lo emocional, en lo espiritual, en lo cotidiano. Y los padres al mismo tiempo también se están dando cuenta de eso, ¿no? O sea, hay una comunión ahí entre lo que la sociedad está planteando y lo que los padres están tomando, porque claro, como bien dice Elmer, hay papás en las apafas, hay ahora chats de WhatsApp solo de papás del colegio, es decir, tienen lo suficiente para hablar que tienen un chat solo de papás. Ujú. Hay una presencia constante de los padres y creo que más bien ahora es raro, es extraño o en todo caso no es común eh, ver un padre ausente en el colegio, ¿no? La gran mayoría de niños tienen a un padre ahí, padre en tanto biológico como figura paterna también, ¿no? O sea, Ujú. padre extendiéndose más allá de la biología, pero ya se ve más, en todo caso, la figura masculina también presente, porque a veces van abuelos, a veces van tíos, a veces van hermanos, a veces van primos, pero alguien va. Una figura masculina está presente porque ya es vista como necesaria más allá de solo lo material. Sí, y esta expectativa, ¿no? De los niños, he visto algunos videos de niños y niñas cuando actúan, ¿no? Y están en la búsqueda, ¿no? De si su padre, su madre o alguien los está viendo, ¿no? Porque en este esfuerzo que han hecho de pronto de la actuación, quieren pues que sean vistos, ¿no? Entonces, y sí hay un impacto, sí en ellos cuando hay ausencia, ¿no? Cuando no están presentes, ¿no? Pero también, interesante también el movimiento de cómo el entorno, ¿no? En el colegio, las maestras o los maestros también se dan cuenta de las situaciones, porque, bueno, hay niños y niñas en diferentes circunstancias, ¿no? Donde, por ejemplo, o padres ausentes o que trabajan, no están, ¿no? Y a veces no llevan comida, no es. Sin embargo, también esta suerte de ser comunidad, ¿no? De pronto, o sea, no estás solo, estamos aquí también, te acompañamos, ¿no? Entonces,
Y ahí eso también abre un capítulo también para ver esta diversidad de situaciones que hay también y que por un lado puede ser en la vida, bueno, por eso me hubiese encantado que Javi también nos pueda compartir su experiencia, una pena de verdad que no puede estar, él vive en el Valle Sagrado y bueno, esta visión que tiene de paternidad es bien interesante, ¿no? Porque justamente cuando tuve la oportunidad de escucharlo, de decirme, bueno, iba a ser padre, ¿no? Y decía, oye, ¿qué le puedo entregar? ¿No? A mi hija, ¿no? Entonces era de crear un espacio mucho, es bueno, él es artista plástico, y de crear de pronto una escuela de experimental con, digamos, contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces hace que pues una fuerza emerja y de pronto pueda crear algo, una posibilidad distinta, ¿no? Que obviamente rompe un poco la estructura tradicional. Bien, bueno, ¿algo te querías decir, Elmer? Sí, hay un tema, ya que mencionan, digamos, esta participación de los papás, y sí, hay una cosa que siempre me preocupa, es que seguimos hablando de la familia tradicional, es decir, el Día del Padre, el Día de la Madre, y entonces estamos siempre esperando que, digamos, estén, digamos, los dos ejes, digamos, tradicionales y como lo mencionan, como lo menciona Adrián también, en muchos casos no hay papá y tú tienes una semana entera en la cual se está elogiando la figura del padre, la importancia del padre, el poema al padre, el regalo que se prepara para el padre. Y yo me pregunto, y no sé si es que eso se ha hablado alguna vez, seguramente, ¿no? Es decir, el chico, la niña, que no tiene papá, y que le machacan que la importancia del papá y el homenaje al papá y el poema al papá, ¿cómo se debe sentir durante esa semana? ¿No? Y lo mismo, bueno, el Día de la Madre, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, es decir, a veces nos olvidamos de que no todos pasamos por las mismas experiencias y por lo tanto hay una situación en la cual alguien no le está pasando bien. Es decir, si vamos a continuar con ese tipo de reconocimiento, de celebraciones, no podemos dejarlos, digamos, atrás a aquellos cuya experiencia, digamos, es distinta y por lo tanto no tienen esa, y ahora pues digamos que incluso hay ya las parejas ya son incluso, digamos, son mujeres o son hombres, o sea, ya el escenario se te hace mucho más complejo y entonces no puedes estar manteniendo, en mi opinión, la estructura de papá y mamá como la clásica y que solamente sea esa la que vale en el momento de que tú haces una reflexión con los niños, porque los niños, digamos, o sea, van a mirar y decir, bueno, ¿y yo cómo encajo en esta historia? ¿No? Exacto. Y eso es lo que, por ejemplo, me solía ocurrir, ¿no? Porque normalmente se habla de la familia, ¿no? Y hablan de la familia y bueno, dicen, no, bueno, es que ahí incluyen a todas. No, es que estamos hablando de la diversidad de familias constituidas. Yo venía de una familia, pues, grande, ¿no? Donde vivía mi abuela, mis abuelos, mis tíos, mis tías, y yo no veía, o sea, mi papá no estaba, ¿no? Entonces, pero estaban mis tías, mis tíos, ¿no? Y yo me criaba con todos ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, hay está como heteronormado, ¿no? Entonces, esto de realzar el tema de la familia, papá y mamá, pero en realidad que choca con la realidad, la diversidad, ¿no? O sea, como tú dices, no necesariamente de pronto puede ser un niño, niña o un adolescente huérfano, ¿no? Y que es criado, custodiado por un tío, una tía, una abuela, un abuelo, ¿no? Entonces, por eso esta necesidad también de visibilizar y ver esas realidades también, ¿no? O sea, siento que la familia sí, en sí, habrán algunas, pero creo que hay mayor diversidad de familias, ¿no? Constituidas, pero de pronto no visibilizadas, ¿no? Y hasta un punto incluso cuando, por ejemplo, son dos mamás, dos papás, ¿no? Entonces, el hecho de cómo a veces choca en algunos grupos, sobre todo religiosos, ¿no? Que, o sea, donde en realidad lo que importa es el amor, el amor, el cuidado, la presencia de cómo es ese ser cuidado, ¿no? Más allá de quién lo cuida, ¿no? Eh, bien, entonces ya vamos a pasar a la última eh,
preguntita que es básicamente un mensaje que darían a los hombres y la población en general sobre estas paternidades, ¿no? O sea, sobre qué mensaje crees sobre una persona de pronto que desea ser padre o de pronto ya lo es, ¿no? Entonces ahí, bueno, ¿qué le podría decir? Empecemos con Adrián. A ver, ¿qué mensaje le darían a hombres y población en general como ustedes? Les diría que no tengan miedo a ser padres, porque si bien es cierto que hoy por hoy hay un mayor involucramiento de aquellos quienes sí son padres, también hay un debilitamiento de, de las familias en cuanto se refiere a tener hijos, ¿no? Cada vez las familias se van reduciendo más, que es lógico porque el costo de vida es más alto, pero también, y aquí es donde viene la parte de mi mensaje y mi comentario, hoy por hoy vivimos en una sociedad en la que se premia mucho a la persona que anda muy suelta, muy relajada. Si uno ve Instagram o si ve TikTok, va a haber muchos reels y mucho contenido sobre cuánto tenemos que aprender a soltar y dejar ir, y estas frases de que nada influya, que todo fluya, y todas estas cosas que si bien son bonitas, también son una suerte de ilusión de responsabilidades. Y yo creo que si algo les podría decir a las personas es que no, no, no premien tanto el desapego, porque hay cosas bonitas que trae el querer sostener, el querer cuidar, el querer mantener. Y, y que si bien hoy por hoy las familias grandes no son tan comunes, creo que todos deberían darse la oportunidad de hacerlo, porque es un gran regalo y es un gran aprendizaje y lamentablemente no hay dos o tres vidas, ¿no? Y si es que las hay, para quienes crean en ellas, en cada vida hay una conciencia distinta, entonces la siguiente vida la vivirás con otro sistema diferente de conciencia, así que aprovecha esta vida que tienes para poder conocer todo lo que puedas. Bien, gracias Adrián. En tu caso, Elmer. Mm, Pues, bueno, reconocer que uno nunca está preparado para ser padre, creo que es que uno debe empezar sabiendo qué limitaciones tiene y qué retos tiene, ¿no? Porque finalmente cada hijo, cada niña que viene, pues es una responsabilidad tremenda, ¿no? Y por eso, y encima son caros, muchos son caros. Entonces, desde uno hace presupuestos, ahí se queda, ¿no? Entonces, yo creo, es eso, o sea, reconocer que uno tiene que aprender, de ser permeable, pero digamos ahí yo no estoy diciendo nada que, digamos, que no lo termine sintiendo un papá que quiera, digamos, tratar de hacer las cosas bien, querer hacer las cosas bien, no necesariamente hacer las cosas bien, o sea, porque uno puede querer y no hacerlas. Eh, entonces, yo creo que finalmente no estoy diciendo nada que no sea, digamos, relativamente obvio, ¿no? Es decir, uno está expuesto a este tipo de situaciones. Y lo otro, yo creo es que, digamos, uno tiene que entender que muchas veces los planes o las expectativas, los deseos de lo que uno quiere de los hijos, no son necesariamente lo que va a ocurrir. Y entonces uno tiene que buscar que los chicos sean felices, pero dentro de sus propios parámetros. Es decir, a veces uno
digamos, qué es lo que suele ocurrir o lo que yo veo? La elección del colegio, ¿no es cierto? La elección del colegio es para que en muchos casos, especialmente los sectores de mayor ingreso, es para que tengan contactos, para que puedan desarrollarse y sean felices económicamente, es decir, que les vaya bien en la vida, pero bien en la vida en la medida de que, digamos, las necesidades económicas se puedan cubrir, que con trabajo esté bien conectado, ¿no? De qué colegio eres para poder seguir avanzando, ¿no es cierto? Digamos, pero los chicos pueden tener planes distintos, pueden tener expectativas distintas. La felicidad tiene diversas formas y entonces posiblemente pues los chicos tengan otra decisión y eso, el reto es que uno acepte que las felicidades pueden tener formas diferentes a las que uno cree, ¿no? Y que eso es perfectamente posible y que la palabra éxito debe estar fuera del vocabulario, debe estar fuera de las expectativas de los papás. Es decir, eso yo creo que es algo, y por lo tanto también, y eso es lo otro que quizás es algo que yo he aprendido o sigo aprendiendo, y es que los tiempos de los chicos son diferentes a los que uno tiene. O sea, el sentido de urgencia de los papás a veces es obsesivo, es decir, mi hijo no puede repetir de año porque, ¿no? El repetir de año parece un fracaso, el que el chico se demore estudiando parece un fracaso, el que digamos, los amigos de pronto hagan las cosas en un tiempo y el chico se comience aparentemente a quedar atrás, parece un fracaso, pero uno aprende con que el, estamos hablando, o sea, a veces de meses o de un par de años, y que eso en la medida del tiempo de la vida, que puede ser una fracción muy pequeña, es decir, los chicos pueden tener tiempo suficiente para desarrollarse sin que necesariamente cumplan con el estándar de la mayoría. Puede ser de que sean otros procesos, otras velocidades, otras decisiones, y uno tiene que aprender a aceptarlas. Aprender a aceptar de que los planes, las ideas que uno podía tener, los conceptos que uno puede tener sobre éxito, felicidad, logros, realización, pueden estar totalmente en una dimensión diferente a la que los hijos pueden terminar trayendo, ¿no? Y eso yo creo que es algo que uno tiene que aceptar para estar en paz con ellos, porque si no, a uno lo sacan de la foto y uno no quiere estar fuera de esa foto, fuera de la foto de la felicidad de los hijos, porque finalmente para eso estamos. Sí, yo creo que es importante lo que dices, Elmer, porque justamente, ¿no? Cuando hay un nivel de ansiedad, sobre todo en los chicos, cuando ya están acabando el colegio, de qué va a ser de su vida, ¿no? Como tienen que definir ya, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta que en realidad ellos también están en un grado de inmadurez. Yo recuerdo mucho de cuando ingresé a la universidad, o sea, era joven, pero tenía compañeros de estudios que ya pues superaban a veces los 30 años, ¿no? Y claro, yo veía cuando ellos pensaban, o sea, o lo que hablaban o reflexionaban, pues era algo que yo me quedaba sorprendida y ahí un poco pues noté de que la importancia también es decir, claro, yo siento que estoy en una carrera, como que tengo que ingresar ya, que si no, como que todo va a ser tarde, y luego ahí me di cuenta la importancia que cada uno esté en su tiempo, ¿no? No le tocó de pronto entrar a los 17, 18, le tocó entrar a los 30 y tantos, con otro tipo, no sé, pues con otro camino, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces, y ahí es como el tema de la palabra éxito, ¿no? Porque es algo que, por ejemplo, noto mucho el nivel de exigencia que a veces pueden recibir algunas personas de no sentirse suficiente, ¿no? Hacen todo lo necesario, es como eso, y no disfrutan, o sea, no se disfruta porque, claro, estamos con este parámetro tan fuerte de presión, ¿no? Por eso es el hecho de salirnos a veces de eso y replantearnos de verdad qué es el éxito, ¿no? Mira, yo te cuento un detalle pequeño. Uh-huh, Como digo, yo en algún momento estuve en la PAFA de mi colegio, uh-huh, o sea, fui presidente de la PAFA, y yo me acuerdo de cuando entramos en la directiva con mi esposa, lo primero que hicimos fue una encuesta a los papás para ver cuáles eran sus principales preocupaciones, ¿no? Entonces, se estaban matriculando y le tratamos de preguntar a la mayor cantidad posible de papás. Y era interesante ver cómo los papás de primaria
están obsesionados porque los chicos aprendieran inglés. La obsesión era el inglés, que los chicos sepan inglés, que el inglés, ¿no? En secundaria, la obsesión de los papás era que los chicos supieran matemática. ¿Ya? Y luego, en los últimos años de bachillerato, era orientación vocacional. O sea, se habían preocupado por el inglés, por la matemática, y de pronto llegaban al final del colegio y los chicos no sabían qué hacer con sus vidas. O sea, la orientación vocacional era lo que sentían, porque de pronto se encontraban con que los chicos al final de los 11 años de colegio no sabían hacia dónde ir, ¿no? Y entonces, al final, la preocupación parece que es de los papás, pero que no está de la mano con la preocupación de los chicos, ¿no? Entonces, siento que eso es algo que ocurre, y como digo, o sea, era notable esas presiones que tienen los papás. El idioma primero, después las matemáticas, y después, como que la matemática fuera, digamos, la puerta para triunfar en la vida. Nadie se preocupaba de la expresión lectora, nadie se preocupaba que si leían o no leían. No, esa somos una época de papás que no leen. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, ir a la librería del Virrey en la víspera del Día del Padre y estaba vacía. Los papás ya no regalan libros a la gente, ¿no? Entonces esa sensación de que, digamos, las prioridades son otras, y de pronto los chicos le están imponiendo en general cosas y llegan, como digo, al final de la época escolar y no saben hacia dónde van. Orientados porque los papás creían que la tenían clara, creían que estaba, pero no, los chicos no. Entonces, yo creo que eso es interesante en el sentido de que muchas veces las preocupaciones de los papás no sintonizan con las preocupaciones de los chicos, y ese es el gran reto que uno tiene que tener. Así es. Gracias, Elmer, por esto. Yo creo que es sumamente importante, ¿no? El hecho de la capacidad de la escucha, ¿no? Que a veces como que hay una actitud muy directiva, ¿no? Impositiva, ¿no? De creo que eso está bien para mi hijo, para mi hija, ¿no? Pero claro, de pronto hay una fuerte desconexión con él, o sea, ni siquiera hay una pregunta o un proceso exploratorio, ¿no? De lo que le gustaría, ¿no? Por una amiga también fue interesante, ¿no? El hecho me dijo, bueno, quiero que explore, ¿no? Si le gusta esto, de pronto me puedo equivocar, si le gusta, no le gusta, pero un poco que se pueda acercar un poco a lo que ella, pues, ¿no? Con lo que elija, porque yo creo que el hijo, la hija que elija lo que quiera, ser carpintera, lo que decida, si eso le gusta, pues lo va a hacer bien, o sea, es confiar, ¿no? Pero a veces estamos muy regidos con esto del tema de ser exitoso, exitosa, ¿no? En la vida o cómo debe ser, ¿bien? Bueno, ya hemos llegado ya al final. Bueno, agradecer tu presencia, Elmer, Adrián, ¿no? Por haberse dado este tiempo tan valioso de compartir sus experiencias con la comunidad de Uwey y con todas las personas que nos puedan ver también en diferentes lugares. Así que muchísimas gracias. Bueno, algo que quisieran acotar, algo que quisieran decir para ir cerrando. Bueno, eso es lo que quiero mencionar, recordar que mañana es la Marcha del Orgullo. Yo formo parte de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual, y entonces creo que es importante, especialmente en estas épocas en donde estamos con el viento en contra, que las familias, es decir, los padres y los hijos, estemos juntos en este proceso de afirmación de identidades, y que esta marcha muestre que a pesar de todo no van a callar la voz de la comunidad LGBT, y que los papás, las mamás, estaremos allí junto a nuestros hijos, hijas, hijes, para que, digamos, ellos reciban una sociedad más justa de la que tenemos ahora. Ay, muchas gracias. Sí, gracias por ese recordatorio. ¿Y tú, Adrián? Yo que vale la pena y vale la alegría también ser papá. Solo eso. Bien, bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta un siguiente live que el próximo es en agosto. Muchas gracias y nos vemos. Chao. Gracias, hasta luego.